Muy bien. Intentaremos aprender ahora a poder hacer una regresión lineal en SPSS en base a datos que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo tengo sexo, edad, renta, nivel de estudio y una pequeña encuesta de experiencia del servicio y el precio del servicio si es que lo considero adecuado. Yo podría a lo mejor pensar en que algunas variables dependen de otras o están ligadas o vinculadas. Entonces nosotros vamos a ir a analizar y vamos a poner un modelo lineal, una regresión lineal, ¿ya? Y vamos a poner regresión y vamos a poner lineal, una regresión lineal. Aquí tenemos que identificar la variable dependiente de la variable independiente. En otras palabras, esto es la variable y y las variables x, que son las variables independientes. Entonces nosotros vamos a escoger una de estas variables, por ejemplo, la variable y, es decir, lo que yo quiero saber es cuáles de estas variables que yo encuentro acá me podrían predecir una renta líquida. Eso es lo que yo deseo. Entonces voy a seleccionar todas las otras variables como variables independientes y que podrían llegar a ser capaz de predecir cuál sería mi renta líquida. Lo más probable, como a simple vista, yo podría decir a lo mejor la edad o a lo mejor el nivel de estudio podría predecir esta renta líquida. Pero yo lo debo analizar igual. ¿Bien? No basta tan solo con que yo podría identificar esto, ¿ya? Sino que adicionalmente también tengo que poder comprobarlo. Entonces, bueno, va a realizar el análisis. Aquí aparecen estadísticos, ¿ya? Voy a poner el R cuadrado, el ajuste, ¿ya? Ningún residuo ni intervalos de confianza del 95%, continuar y lo voy a poner a aceptar. Acá entonces vamos a ver esto que nos aparece. Lo primero que yo debo realizar y ver es el R cuadrado, ¿ya? El R cuadrado que me entrega. En este caso es un R cuadrado de 0,874. A medida que yo hago una regresión lineal con múltiples variables, es decir, más de una, en ese momento siempre el R cuadrado va a aumentar, siempre va a ser grande un R cuadrado. Por lo tanto, cuando yo tengo un modelo en el cual tengo más de una variable dependiente, debería establecer un R cuadrado ajustado. Este es el valor en el cual yo debo fijarme. En este caso es 0,871, que es un valor muy bueno. Y entonces lo primero que debo ver que, yo puedo hacer un modelo, yo puedo ejecutar un modelo de regresión lineal con la encuesta. Eso es lo primero que debo hacer. Es decir, esto me podría llegar a predecir. Bien, entonces lo primero que debo ver, un R cuadrado. El R cuadrado ajustado debería ser mayor a 0,65, ¿ya? Ojalá, en lo ideal, mayor a 0,7, ¿ya? Pero debería ser mayor a 0,65 para que el modelo se cree y además me permita ser válido los resultados que me entregue. Obviamente acá tengo una prueba F, ¿ya? Y que además me da un error del 0, así que está bastante bien. Ahora lo que yo debo ver e identificar son las ANOVAs, ¿ya? Que son la regresión, el residuo y el total. Bien, la regresión, el residuo y el total. Esto nosotros lo vamos a saltar, pero simplemente para entender que esto que aparece la B son los beta o los coeficientes beta que tiene esta regresión. Bien, en otras palabras, voy a intentar abrir aquí un Word para que se entienda un poquitito más lo que yo estoy hablando. En otras palabras,
lo que estamos diciendo es que aquí sexo tiene S beta, edad tiene S beta, nivel de estudios tiene S beta, ¿ya? Todo esto son esos beta, y lo que nosotros queremos es saber cuál es nuestra regresión lineal. En este caso sería la siguiente. La constante es el número que queda sin ninguna variable acompañado, es decir, menos 486.925 menos 2001 por, y esto aquí hay que multiplicarlo por x1. ¿Qué es x1? Es el sexo. ¿Ya? Recuerden que el sexo en este caso, en nuestra constante, o es 1, que es masculino, 2 femenino, o viceversa, ya, pero era un número, por lo tanto se multiplica por esta variable, ¿ya? Yo le voy a poner variable 1 mejor, ¿ya? Por variable 1, para que se entienda un poquito más. Más 4.994 por variable 2. La variable 2 sería la edad. Más 112.540 por variable 3. Más variable 3. La variable 4 es menos 2.953 por la variable 4. Y después más 2.557 por la variable 5. Ese sería entonces nuestro modelo. Esa sería nuestra regresión lineal, ¿ya? Esta que se encuentra aquí, del modo que es x es igual a algún número más o menos, ¿cierto? Un número por x1 más un número por x2 más un número por x3 y así sucesivamente hasta más un número por x por m, ¿cierto? Este es el modelo de regresión lineal. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿esta regresión que yo tengo aquí será realmente válida? ¿O cada uno de ellos explicará la y? Y la y para mí, entonces, es el sueldo, ¿cierto? Explicará el sueldo porque, por ejemplo, si yo dijera una persona que tiene una edad de 20 años, bueno, entonces vengo aquí a la variable número 2 y reemplazo esto por 20, ¿cierto? Y lo multiplico por 23.000 pesos o 234.000 pesos y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces tengo que tener, obviamente, cada una de las variables, las reemplazo aquí y yo podría llegar a predecir cuánto sería su sueldo. Pero lo importante, entonces, es poder determinar y poder ver no tan solo los betas, sino que además yo debo ver estos números que se encuentran acá y que estos números, como yo tengo un intervalo de confianza del 95%, estos números implican el error. Es decir, en otras palabras, yo lo que necesito es que el error sea menor a 0,05. Menor a 0,05. Bien. Si es mayor a 0,05, entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? Es sacar esta variable. Saco esta variable de la regresión. Entonces, fíjense ustedes, aquí tengo un error de 0,9, acá tengo un error de 0,6, un error de 0,7. Son errores mayores
a lo que yo estoy permitiendo, un error de 0,05. Bien, entonces sexo es una variable que debería sacar de esta regresión. El servicio y el precio que ofrece también son variables que debería sacar. Es decir, en otras palabras, solamente tendría que dejar la edad y el nivel de estudio. Edad y nivel de estudio. Entonces yo debería ir nuevamente al análisis, un modelo de regresión lineal, y entonces saco las variables que no están o que no me entregan los errores adecuados. Tienen errores demasiado altos. Sexo, ¿cierto? Era una de las variables que yo debía sacar, la saco. Edad, no la saco. Nivel de estudio tampoco. Y los servicios son las variables que yo debería sacar. Teniendo estas variables, hago nuevamente la regresión. Y entonces me da todas las variables sin error, ¿cierto? Todas las variables están sin error. Con la prueba T también hago exactamente lo mismo, ¿ya? Pero por ahora solamente me interesan las variables que están sin error, ¿ya? Y me interesa adicionalmente los beta. Por lo tanto, esta sería, voy a borrar esto, esta sería mi regresión. Lo voy a borrar, lo voy a poner aquí abajo. Mi regresión final. Esta regresión lo que hace o lo que logra es poder predecir el sueldo en base a otras variables. Entonces lo voy a anotar. ¿Ya? 234.934 por la edad más 112.566 por nivel de estudio, ¿cierto? Le voy a poner nivel de estudio menos este número que es una constante, 490.870. Y entonces con esta fórmula yo podría predecir a cuánto equivale el sueldo. Un ejemplo muy práctico, ¿cierto? Imaginemos que una persona tiene 30 años y adicionalmente tiene 4 años de estudio. ¿Cuánto debería ganar esta persona o cuánto debería ser su sueldo? Simplemente nosotros reemplazamos, bien, voy a copiar esto, simplemente nosotros reemplazamos, ¿cierto? Donde dice edad, lo reemplazamos por 30 y donde dice nivel de estudio, lo reemplazamos por 4. Y entonces nosotros ya podríamos calcular a cuánto equivale el sueldo de esta persona. Bien, 234.934 por 30 bien, más 112.566 por 4 menos 490.870 y son aproximadamente 7 millones de pesos de acuerdo a nuestra regresión. Ya, de acuerdo a nuestra regresión. Entonces, de acuerdo a esto, yo podría predecir, ¿cierto? Esa es la gracia de esto, yo puedo llegar a predecir, ¿ya? Y esto es un modelo lineal. Este es entonces una de las partes de SPSS, cómo sacar, ¿cierto?, una regresión lineal. Espero que les haya gustado.